Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre, y a su pueblo, Victoria. todo lo que respira. Gloria. Gloria es para Dios. Seguimos en victoria, ¿verdad? Amén. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a predicar un momento, unos 10 minutos, ¿verdad? Capítulo 14 de Proverbios, hermano. Ahí vamos a meditar en Proverbios capítulo 14. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. Capítulo 14 de Proverbios. Vamos a hablar acerca de qué pasa cuando aquel que es necio o simple todo lo cree. O cómo le va al necio, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Vamos a leer unos 4 versículos del 14 en adelante y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dejémoslo hasta ahí. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Diga la vida, Señor, de los hermanos presentes, de los que no han venido, Señor, tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, allá donde estén, Señor. Usted conoce sus situaciones, Señor. Pero que sea usted, Señor, obrando en su vida, Señor, poniendo ese deseo en su corazón de poder estar en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada de lo que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, vamos a hablar acerca de Proverbios. Sabemos de que Proverbios es el libro de sabiduría, ¿verdad? Escritos por el rey sabio llamado Salomón, que fue uno de los reyes más sabios que existió en esta tierra, con sabiduría de Dios. Eso es lo que era Salomón, y debido a su sabiduría que recibió de parte de Dios, escribió muchos consejos. Escribió el libro de sabiduría, el libro de Eclesiastés, muchos de los libros que nos dan enseñanzas y consejos de vida. Porque cada uno de nosotros necesitamos consejos de vida. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra viviendo y debemos de vivir conforme a las enseñanzas que Dios nos ha dado, conforme a su palabra, conforme a la voluntad de Él. Pero muchos viven y viven sin esta sabiduría. ¿Por qué? Porque no le conocen. Y el que no conoce es como el que no ve, ¿verdad? Que anda ciego haciendo como él piensa o cree, pero va a tropezar. ¿Por qué va a tropezar? Porque no conoce. Es lo que Dios quiere que el hombre sepa para poder vivir en esta tierra. Sabemos de que Dios, en su inmenso amor, porque Él nos ama, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Pero antes enseñó a muchos hombres de Dios a caminar por esta tierra con el consejo de Dios. Incluso si vemos cómo el pueblo de Israel recibió enseñanzas de Dios, recibió mandamientos para que caminara rectamente en esta tierra. Pero igual que todos, como en estos tiempos, el pueblo le falló. El pueblo le falla a Dios, ¿verdad? Todos fallamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y debido al pecado muchas veces nos acomodamos al estilo de vida que tenemos. Si estamos bien, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a estar allá? Aburrirnos. Ese es el pensamiento de muchos. Pero aquel que quiere caminar rectamente con Dios, que sabe que quiere que le vaya bien en la vida, busca del consejo, busca de la palabra. Por eso es que el rey Salomón escribió estos consejos. Y usted y yo, conocedores de esta verdad, de esta palabra, porque ¿cuántos saben que la verdad es Cristo Jesús?
Entonces Él escribió con verdad estos consejos con su palabra, para que cada uno de nosotros no fracasemos, no tropecemos. ¿Y en qué vamos a tropezar? En los problemas de la vida, en las pruebas que hay en esta tierra. Porque todo el mundo y todo hombre de esta tierra va a pasar por pruebas. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y esa es la esperanza que el hombre creyente tiene. Confiad. Usted y yo estamos confiando. ¿En qué estamos confiando? En que Jesús ya venció. Ya venció cualquier problema. Su palabra nos dice que no hay nada imposible, que Él lo hace todo. Así es que, y si Él lo hace todo, y si yo confío en quien lo hace todo, ¿cómo voy a fracasar? No voy al fracaso, voy a la victoria. Mi vida va a estar de victoria en victoria. Así mismo su vida. Pero si nos apegamos a la palabra, ¿por qué? Porque usted y yo ya conocemos. Y no podemos echarnos atrás. Porque echarnos atrás significa volver a las cosas del mundo, conociendo la verdad. No funciona así, ¿verdad? Por eso se dice de que en el Evangelio no hay retroceso. Incluso la palabra lo dice allá en Hebreos 10:39, que no somos de los que retroceden. No retrocedamos. Ya estamos en el barco, sigamos avanzando. Yo casi nunca he visto un barco en retroceso, solo para adelante. Y si quiere regresar, no le mete retroceso, sino que da la vuelta. Entonces hay que ir para adelante. Así también tiene que ser el pueblo de Dios, en avanzada, no parar. Porque esto no se trata de parar o de esperar, como dicen muchos, o muchos que acaban de salir de bachillerato o de otro grado y dicen: voy a tomarme un año sabático. O sea, que quieren estar durmiendo un año. ¿Y para qué? Si el Evangelio no para, la palabra de Dios no para, el tiempo de Dios sigue avanzando. Y usted y yo tenemos que seguir esperando en ese tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios nos va a dar una respuesta. Muchas veces tomamos de referencia a eso, en los problemas, en las cosas que van pasando, y decimos: al final, con el tiempo Dios dirá la respuesta. Y así es, a esperar en el tiempo de Dios. Por eso usted y yo no dudemos en esperar en el tiempo de Dios. Muchos desmayamos cuando vemos de que no hallamos la salida. ¿Y por qué no la hallamos? Porque muchas veces desmayamos, dudamos. Porque la duda es pecado del diablo. Entonces, cuando dudamos es donde más tenemos que clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa de que usted y yo le clamemos. O alguna vez Dios lo va a regañar a usted y a mí porque le estamos orando mucho, ¿verdad que no? En ningún momento. Ese es lo que Él quiere. Tener un pueblo insistente, perseverante, con paciencia, que espere en Él. Ese es lo que Él quiere. Entonces, si usted y yo estamos clamándole a Dios, Dios dice: allá están mis hijos luchando, clamando. ¿Por qué? Porque sé que no aguantan ese problema, pero Dios no lo puede dejar perecer. Y Dios nunca nos ha dejado perecer. Siempre ha estado ahí, siempre nos ha dado la mano cuando nosotros llevamos de caída. Así que veamos ahí, iniciemos ahí, si no nos va el tiempo hablando, ahí una introducción. Versículo 14 de Proverbios dice la palabra del Señor: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces dice de que será hastiado de sus caminos, ¿quién? El necio. Entonces el necio se va a hastiar de su camino, de su andar en la vida, haciendo lo mismo o dando vueltas en círculos y no se llega a nada. Por eso se va a hastiar: ya me aburrí, dice, de estar en lo mismo. Incluso los borrachos que tienen ese vicio dicen: ya me cansé de este vicio, porque no hayan salida. Pero la salida está en Cristo Jesús y ellos la conocen, pero no pueden salir. ¿Por qué? Necesitan el poder de Dios, necesitan saber el camino. Usted y yo necesitamos conocer el camino en que estamos.
Pero con la sabiduría de Dios, usted y yo sabemos cómo andamos con Dios. Si andamos torcidos, si andamos rectos, usted y yo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos la ley. Y la ley nos enseña al conocimiento del pecado. Eso hemos visto en los estudios bíblicos. Es como la ley nos enseñó que matar es malo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, allá dada a Moisés para el pueblo, nos enseñó a no matar. Tenemos que ser sabios. Conocemos la palabra de Dios, conocemos el camino, conocemos lo que Dios quiso, porque esas enseñanzas, esos mandatos fueron dados al pueblo de Israel para que los pusieran en práctica en la llegada en la tierra prometida. Y usted y yo en la tierra que Dios nos ha dado, tenemos que luchar y manejarnos, o manejar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Así es que, hermano, usted y yo no vamos a ser de estas personas. El necio dice ahí, ¿verdad? De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Entonces el necio en su corazón piensa muchas veces de que está haciendo el bien y haciendo el mal. Pero ve que ese bien que según él hace no le da respuesta. No le trae ningún beneficio. Entonces si no le trae ningún beneficio, ya me cansé. Por eso es que dice ahí, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero, dice, hay un pero ahí. Pero cuando dice el pero, ya se refiere al otro lado, ¿verdad? Al hombre de bien, al hombre que conoce de la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? La verdad es Cristo Jesús, dijimos al inicio. Y lo conocemos. Y viven ustedes y en mí. Entonces dice, pero el hombre de bien, usted como conocedor de la palabra, conocedor de Jesús, conocedor de la salvación y la esperanza que hay en Cristo Jesús de vida eterna, ¿sabe cuál es el bien? Entonces dice, pero el hombre de bien estará, ¿qué? Contento del suyo. Cuando dice del suyo, contento de lo que hace, contento con lo que conoce, contento con lo que tiene en Jesús, con lo que Dios le ha dado. Eso es cuando dice del suyo, porque eso es lo que usted tenemos. Y estamos contentos con esa salvación que Cristo nos dio. Por eso dice, estará contento del suyo, de lo que es. ¿Quién es suyo? Cristo Jesús. Es el dueño de su vida y de la mía. Y usted debe de sentirse contento. ¿Por qué? Porque es un hombre de bien o una mujer de bien. Eso es lo que dice Iba. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. Sigamos en el 15. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces hay una comparación ahí, ¿verdad? Entre el necio y el hombre de bien. El hombre que hace el mal sabe que su camino no es recto delante de Dios. Pero en su necedad, por eso dice el necio, dice, el simple todo lo cree. Ese es el simple, el necio. El que no cree lo bueno. Porque cree todo lo que le cuenta a la gente. Si le cuentan un chambre, o si le cuentan algo, él viene de ver, y bien creído. Muchas veces así creemos nosotros. Nos dicen algo y creemos, y quizás es una mentira. O es un chambre, pero nosotros, dice aquel, y la estamos regando también. Andamos contando la misma mentira que el simple. Pero recuerden que no somos de ellos. No somos simples. Nosotros somos hombres de bien, dice. Y por eso dice, más el simple todo lo cree. Más, cuando dice más, allá en el anterior dice, pero el hombre de bien. Ahora dice, más el avisado. ¿Quién es el avisado? El que ya Dios le ha avisado en lo que anda. En que lo que le puede ocurrir si anda torcido delante de él. Si no anda rectamente. Entonces por eso dice ahí, el simple todo lo cree, más el avisado que hace, es precavido. Antes de pasar por ese camino, pregunta, aquí está solo. No voy aquí, no voy en otro lado. Por eso es que dice, más el avisado mira bien sus pasos. Hermano, mire sus pasos. Mire si lo que está haciendo agrada a Dios. Mire si la educación que está dando a sus hijos agrada a Dios. Mire si en su trabajo la decisión que va a tomar es para bien.
Porque muchos hombres de negocios o de empresas hacen encuestas para poner o ampliar sus negocios o para ver qué tipo de negocio pega. Si ves que en el lugar donde vas a hacer eso o ese proyecto que tienes no funciona esa venta de frijoles, no la va a poner. Y lo que funciona es mejor un restaurante pone. Pero antes ha hecho encuesta, ha hecho estudios. Y de esos estudios usted hace la comparación. ¿Para qué? Para ver si le va a ir bien. Por eso que dice, más el avisado mira bien sus pasos. Entonces usted y yo somos avisados, ¿verdad? Somos hombres de bien. Entonces analizamos antes. Esa es la diferencia. El simple todo lo cree. Él no anda pensando, ¿será cierto o no será cierto? O le pido dirección a Dios, pero usted y yo tenemos que pedirle dirección a Dios. Porque Él es nuestra guía. Porque Él nos va a indicar el camino. Entonces, analicemos antes, eso es lo que está diciendo. Más el avisado mira. Entonces, ¿qué quiere decir mira? Cuando usted, o antes, que pasaba el tren, ¿verdad? Ahí está alto, mire, oiga, pare, decía Iba. Entonces, primero mira, hay que ver para detenernos. Muchas veces en los semáforos solo nos vamos de paso y ni miramos el semáforo. A mí me ha pasado. El semáforo está en verde y de repente se pone rojo. Y yo voy con todo y ya está en rojo. Ya no me detengo. Porque si usted se detiene, da vuelta. Si frena de un solo. Entonces mejor mire, vaya despacio. Conozca la zona donde está conduciendo. Si es una autopista va con todo, pero si es en el tren, sabe que hay que ir a 40, 25 por hora. Hay diferencia. Entonces hay que analizar antes. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Proverbios, capítulo 14, 16, vamos, dice, versículo 16, allí mismo. Versículo 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahí está, ¿verdad? El que sabe, teme. ¿Por qué teme? Porque conoce el temor de Dios. Porque Dios le da la sabiduría. Dios le da el discernimiento y conoce la situación en que vivimos. Conoce cómo está, ¿verdad? Está el lugar, no, está tranquilo, no hay problema, hoy puedo pasar. Pero dice, el sabio teme y se aparta del mal. Entonces cuando usted es temeroso, mejor se aparta del mal porque usted conoce el mal. Cuando le avisan, mire, si hay un accidente, no pasa. Váyase de este lado. Y te pone atención, se desvía. Allí se está apartando del mal. Muchas veces Dios nos avisa, ¿verdad? Nos pone en la mente el sentir y decir, no, quizás no me voy por este lado, porque vaya a ser que aquí haya algo. Y al final, cuando nos damos cuenta y nos vamos ahí mismo, vemos el accidente. A mí me ha pasado a veces. Voy en el carro o en la moto y veo que otros van con todo. Ellos van pasándole a cualquiera, incluso si viene carro. Pero ahí pienso yo, va tomando prisa, algo les puede pasar. Y muchas veces ha pasado, más adelante los hay, yo que han chocado. Y han dado a otro carro. ¿Pero por qué? Es que Dios le avisa. Por eso dice allí, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y entonces dice, no hay nada, es mentira. Aquí no hay problema, yo voy a ver. O muchas veces por curiosos, y queremos darnos cuenta a ver si es cierto que es lo que hay. En la juventud pasa eso. De que cuando le dicen, no hagas esto porque te puede pasar, yo voy a ver si es cierto. Entonces esa necedad es la que nos lleva al fracaso. Y por eso es que dice arriba de que el simple todo lo cree. Y aquí dice, más el insensato. ¿Quién es el insensato? El que no piensa. Sin seso. No es sensato. El sensato piensa. Pero el insensato es sin seso. Porque no está pensando. Entonces por eso aquí habla, más el insensato se muestra insolente, confiado. No, es mentira eso. A mí no me pasa nada. Confiado, tienes la confianza de que no le va a pasar nada. Pero usted y yo hemos creído en Dios.
Y los que creen a Dios, dice que todo les ayuda bien. Entonces, si usted quiere que le vaya bien en la vida, entonces sea sabio. El sabio teme y se aparta del mal. Apártese del mal si lo conoce. Si sabe usted, Dios, que por ahí va a pasar y hay un gran chucho bravo y lo va a morder. Dice, mi hermano, que me han mordido igual. Entonces, ¿para qué le va a ir por ahí? A menos que no haya otro camino. Hay que toparlo. Pero si usted cree que puede desviarse de Dios, porque Dios es el que le está dando el conocimiento. Dios le está avisando. Por eso es que dice ahí, mas el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Versículo 17. El que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Hará locura, ¿verdad? Por eso se recomienda no tomar decisiones cuando alguien está enojado. Muchas veces entre las parejas, no, hoy decido esto, hoy me divorcio, hoy me separo. ¿Pero por qué? Porque en su mente está en otra cosa, encolerizada, sin pensar. En ese momento es insensato porque no piensa. Como la tienen es insensato. Sabemos de que había 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué hacían las sensatas? Tenían aceite, tenían la provisión, se habían preparado. ¿Y qué tiene que hacer usted? Prepararse. Estar confiado en que lo que viene, usted lo va a enfrentar porque tiene armas para enfrentarse. Pero las insensatas que no tenían aceite, se les apagó la lámpara. Y cuando estaban en oscuro, le pidieron a las otras. Y las otras no iban a quedarse en oscuro por estarle dando. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender de ello. Para eso están esas enseñanzas. Entonces dice el 17, el que fácilmente se enoja hará locura. Y el hombre perverso, ahí está, ¿verdad? Siempre vamos viendo cómo hay diferencias entre el entendido y el necio. De eso que dice allí, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Entonces dice, el que fácilmente se enoja. ¿Cuánto se enoja fácilmente? Mecha corta, mecha larga. A ver de cuál tenemos. Entonces dice, el que fácilmente se enoja hará locura y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, el que hace perversidades tiene esa perversidad en su corazón para hacer el mal. Y por eso que dice, el hombre perverso será aborrecido. Y allí vienen las locuras. ¿Por qué? Que las locuras que hace, ese hombre será aborrecido. Nadie que esté haciendo locuras lo van a felicitar. Si entre los estudiantes, en el grupo de estudiantes, en algún grado, alguien está haciendo relajo, no lo van a felicitar. Lo van a castigar. ¿Por qué? Por sus locuras. Eso es lo que dice aquí. El que fácilmente se enoja hará locura y el hombre perverso será aborrecido. Muchos se aburren de la gente que no obedece. En las empresas pasa eso. Este no hace caso, este siempre sigue viniendo tarde. Aunque le caiga el descuento, aunque ya tenga 2 cartas ya de amonestación, a la tercera me va. Entonces, ¿por qué? Porque lo aborrecen. ¿Por qué? Porque no hace bien las cosas. Haga bien sus cosas. ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que sea digno de confianza, hablamos ayer. Como la confianza que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, si somos dignos de confianza, vamos a hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que el que nos ve o al que estamos al servicio diga, digno de confianza, en creo que me puede hacer bien las cosas. Porque las empresas, los jefes, ellos conocen quién les trabaja bien, quién les puede hacer bien el trabajo. Pero si ven que no rinde, lo despiden. Es el primero que despiden, aquel que está llegando tarde, aquel que se quiere ir luego. Pero cuando alguien viene, entra luego. Porque ese es el buen trabajador, ¿verdad? El que entra luego y no se va temprano, se va después de la hora. Ese no lo van a despedir tan fácil. Es como lo que estábamos hablando de que Dios nos va a reprender o se va a enojar porque usted y yo estamos clamándole a cada momento, a cada rato, como la viuda y el buen injusto. No, haceme justicia, haceme justicia. No se cansaba. No se canse usted también.
Luche, ore, clámele a Dios, Dios no se va a enojar. Si usted pasa orando todo el día, Dios no se va a enojar. ¿Quién se va a enojar? Es el marido, la mujer, porque no le ha hecho la comida. ¿Por qué? Es que estuve orando. Sí, pero yo tengo hambre. ¿Para que eso pase? Pero porque yo no quiero hacerlo. Entonces, pero clamémosle a Dios la necesidad. ¿Qué? Así vamos avanzando, dice. 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Ahí está, ¿verdad?, la victoria. ¿Qué es lo que tiene el necio y qué es lo que tiene aquel que sabe? Aquel que obedece. Por eso dice, los simples seguirán con la necedad. Esa es su herencia, ser necio. Y la necedad no agrada a Dios. Por eso aquí dice allí, los simples heredarán necedad. Porque no creen en la verdad. La verdad se está hablando. Usted y yo muchas veces predicamos, les hablamos, les decimos que hay un Dios de poder y que en Él hay esperanza. Pero ellos no creen. Por eso aquí dice aquí, los simples heredarán necedad. No, a veces es mentira, no creo esto. No hay Dios que nos castigue. Muchos así dicen. Que el castigo que tenemos es por lo que hacemos aquí, y aquí mismo recibimos la recompensa. No, aquí lo que se paga es la consecuencia de nuestro mal proceder. Pero al final allá vamos a tener el resultado. Así decían muchos, al final vamos a ver de quién son las mulas. ¿Quién tiene la razón? Si nosotros que predicamos la palabra y que anunciamos a que Cristo va a venir un día y nunca viene, dicen muchos, pero nosotros seguimos confiando en que va a venir. Usted y yo tenemos esa seguridad de que Cristo va a venir un día. Y pueden pasar 1000 años, 2000 años. Y Cristo no ha venido, pero un día va a venir. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si creemos que Jesús va a venir, va a venir. Cuento una historia, estaba oyendo hace poco. Dicen de que un hijo estaba en una escuela y tuvo un accidente. Y que cuando lo llevaron al hospital, la mamá llegó y le dieron el diagnóstico y le dijeron que su hijo va a quedar inválido para siempre. Y dice que el hijo oyó la conversación entre el doctor y la mamá y le decía, su hijo va a quedar inválido, ya no va a caminar. El hijo oyó todo eso. Sí, como uno de cipote así de metido. Y así me gustaba, y eso es lo que hablaba. Cuando hablaba. Ese cipote no sirve. Entonces este muchacho dice que oyó que le decía, hasta la mamá le dijo al doctor, mejor se hubiera muerto. Porque así no me sirve, es una carga. Pero había una convicción en el estudiante, creo que creía en Dios, y él dijo, hoy están diciendo que mejor me hubiera muerto y que nunca voy a caminar, pero un día voy a caminar. Tuvo un propósito, tuvo una fe, una convicción de que él no se quería quedar paralítico toda la vida y que si en su mente él estaba a caminar, él iba a caminar. Y él lo siguió creyendo, que le dijeran que tenía la parte de aquí para abajo sin movimiento. Que sea el paralítico, que no puede parar, no tiene fuerza en los pies para pararse, para detenerse. Entonces ese joven dice que se prometió, un día voy a caminar, un día voy a caminar, aunque todos le dijeran que no podía caminar, que ya no servía, él, un día voy a caminar, un día, espérese un milagro, y un día Dios lo va a dar. Entonces este joven de tanto que decía, voy a caminar, dice que un día lo dejaron solo. Y vino él en su convicción de que quería caminar. Él sabía que no podía caminar y que no tenía fuerza en los pies, que no se podía parar. Dice que se fue y, con las manos empujando la silla de ruedas. Llegó a una cerca. Esa cerca de malla que tiene postes. Y dice de que logró acercarse a la malla y dice de que al principio para acercarse a la malla tuvo que caerse, porque no se detuvo. Pero ya caído dice que con las manos se acercó a la malla y dice que se levantó. Y arrastrando los pies dice que iba de poste en poste de la malla. Y de tanto hacerlo por varios días,
Dice que había hecho marcas donde estaban los pasos, donde se había ido subiendo cada vez que él hacía las fuerzas para caminar. Pero en su mente a él no se le había quitado la idea de caminar un día y no ser el mismo inválido. Y entonces en su convicción dice que él lo hizo por un montón de veces. Y al final dice de que logró ir con el movimiento de los pies. O sea, en su mente, que es la que el enemigo trabaja, él tenía esa convicción de Dios. Como cuando le digo a ustedes que están seguros, está de su convicción, de su fe con Dios. Entonces, él en su convicción de que quería caminar, él dijo, voy a caminar, y no le quitó la idea a nadie de que iba a caminar, a que llegaran comentarios negativos. Y él caminó. Después de tantos días de caminar, dice de que se le fueron poco a poco los movimientos. Porque él en su mente, como los impulsos llegan al cerebro, pero en su mente él tenía esos impulsos allí que no funcionaban, pero en su mente él voy a caminar, y él hacía el esfuerzo al fin de tanto. Y bro. Y caminó y dicen que llegó a ser un atleta mejor que tú Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué lo hizo caminar? Su fe, su convicción. ¿Qué lo va a hacer a usted seguir en el Evangelio? Su fe de que Dios le va a ayudar. Pero no se borre de su mente esa idea de que Dios le va a ayudar y Dios me va a ayudar y voy a luchar y voy a orar. Que no se nos quite de la mente. Porque ese joven ese es lo que hizo. Yo voy a caminar, cueste lo que cueste, voy a caminar. Tenía esa convicción. Tenga usted esa convicción de que Dios le va a ayudar, de que Dios lo va a sacar de ese problema, pero no se le borre de esa mente. ¿Y cuándo se le borra? Cuando llega la duda. Entonces que no llegue la duda, no le dé espacio a la duda para que llegue y diga, no, ya no va, con la primera caída se queda. ¿Cuántas veces se cayó un muchacho en la silla de ruedas? Todas las veces que se iba a acercar a la malla, no se podía detener y se caía de la silla de ruedas, pero se levantaba aún no pudiendo caminar. Usted y yo podemos caminar, ¿verdad? ¿Y por qué no nos vamos a levantar? Y quiere que usted y yo nos levantemos y que estemos seguros de que Él nos va a ayudar y que no dudemos. Bien, sigamos avanzando, vamos a ver. 18 estamos y dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Entonces seamos prudentes. ¿Por qué? Porque solo así nos vamos a llenar de sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Estar confiados en Él, de que Él nos va a ayudar y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque queremos agradarle. Y conocemos el bien y quién es el bien. No somos ignorantes en eso. Conocemos el bien, conocemos quién es Dios, conocemos lo que Él hizo y Él hizo sobre el bien. Y un hombre de bien, y aquí mismo dijo, pero el hombre de bien, dijo allí, estará confiado. Esté confiado usted en Dios. No dude, hermano. Porque Dios siempre nos va a ayudar. Pero nosotros no dudemos. Mantengámonos firmes en esa fe. Versículo 19 dice, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Ahí está el resultado al final, ¿verdad? De que qué pasa con el malo y qué pasa con el bueno. Allí dice que los prudentes se coronarán de sabiduría y los malos se inclinarán delante de los buenos. Al final, ¿quién va a triunfar? El bien. ¿Por qué? Porque la mentira dicen que tiene patas cortas. Porque la verdad siempre la alcanza, aunque tarde, pero siempre la alcanza. Entonces usted y yo estemos confiados, hermano, en que Dios siempre nos va a ayudar, en que Dios siempre nos va a respaldar y que Él nos va a dar la victoria. En Él vamos a confiar, porque en Él estamos seguros, dice la palabra. Así es que no dudemos. Dios es lo que quiere de ustedes. Que sigamos confiando en Él, aunque vengan pruebas, aunque vengan necesidades, aunque vengan aflicciones, usted está confiando. Como Él, que hizo la casa sobre la arena y el que la hizo sobre la roca. ¿Quién es usted? El que hizo su casa sobre la roca. Usted está fundado sobre la roca, pero el que la hizo sobre la arena es como Él es. Pero nosotros que estamos fundados en la roca, esa roca no va a caer. Esa roca se va a mantener, aunque tiemble, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, aunque venga frío. Usted está confiado en quién lo está sosteniendo.
Y es que lo está sosteniendo, se llama Cristo Jesús en nuestra vida. Así que hermanos, ahí está la palabra de Dios. La gloria es para Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Dios ha puesto